después de habernos alegrado con el Señor en medio de la adoración, vamos a compartir una palabra. Amén. Amén. Y vamos a buscar el Salmo 1, por favor. Salmo 1, versículos 2 y 3. La historia lleva por título Como árboles plantados. Amén. Como árboles plantados. Salmo 1, versículos 2 y 3. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Amén. Entonces no es solo amarla, sino alegres estudiarla de día y noche. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? Amén. Amén. Y dice el versículo 3: son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y todo lo que hacen les sale bien. Amén. Todo lo que hacen les sale bien. Amén. Damos gloria al Señor por su palabra, que su Espíritu Santo nos ayude. Amén. Entonces, mire que en este final de año, cuando hemos escuchado palabra profética, cuando hemos compartido, ¿verdad?, los 15 años de nuestra iglesia caminando bajo la nube de Jehová, como no hemos visto la mano del Señor alrededor de nosotros durante todo este tiempo, Dios hoy nos trae un mensaje diciéndonos como árboles plantados junto a arroyo. Ese es el deseo del Señor, el deseo de su corazón. Ahora vamos a tratar de comprender y de dilucidar qué significa eso, como árboles plantados junto a arroyos. Y miren que nos empieza diciendo el Señor: Dios bendice. ¿A quiénes? A quienes aman su palabra. Porque el secreto está en amar la palabra del Señor. Amén. El secreto está en buscarle de día y de noche. Y nosotros logramos comprender la magnitud de Dios, parte de ella porque nuestra mente es finita. Logramos tratar de entender quién es el Señor y logramos asemejarnos a Él a través de su palabra. En ella encontramos sus riquezas, en ella encontramos sus promesas para cada uno de nosotros, para nuestras generaciones. En ella encontramos desafíos, pero en ella también encontramos advertencias. Amén. Y entonces esa riqueza de Dios, de su esencia, la transmitió a través de su palabra. Y por eso nos recalca hoy, es a través de ella que aprendemos de Él y de su vida. Amén. Y que somos bendecidos. Ahora bien, son como árboles sembrados junto a los arroyos. La característica de los árboles sembrados junto a arroyos, ¿los conocemos? ¿Los han visto? ¿Han ido cerca a un arroyo alguien? Sí. ¿Cuál es la característica de los árboles sembrados junto a los arroyos? Miren, primero tienen un tronco gigante, gigante, gigante. La característica es que ellos son amplios. Su tronco, el tronco del árbol es grueso, tiene muchas capas. Amén. Grueso. Entonces nuestro tronco espiritual tiene que ser grueso. ¿Y cómo se adquiere ese grueso del tronco espiritual? El alimento de la palabra. Amén. Entonces, esa característica, a ver, los árboles tienen raíces, tallo o tronco, ramas, hojas, frutos. Bien, entonces la característica, decíamos, de los árboles junto a arroyo es que sus troncos son gigantes, son gruesos. La capa de una sola capa del tronco es gruesa.
Ahora bien, hablemos de las raíces. Las raíces de los árboles sembrados junto a arroyos también son fuertes, son profundas y aún sobresalen de la arena, de la tierra o de donde están sembrados. Sus raíces son fuertes. Entonces, la raíz del Hijo de Dios, el sostén del Hijo de Dios tiene que ser fuerte, cimentado en su palabra. Amén. 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 Nosotros como hijos del Señor, hoy estamos siendo llamados a ser como árboles sembrados junto a arroyo. Y entonces nuestras capas del tronco tienen que ser fuertes, resistir, pero las raíces también tienen que ser abundantes, profundas y fuertes. Ahora, sabemos que las raíces de los árboles son las encargadas de transportar el alimento al árbol, el agua y los minerales. Tus raíces, tus soportes espirituales tienen que transportar el alimento del Señor. Amén. ¿Logras comprender? Amén. Tus raíces espirituales no solo van a permitir que cuando venga la tormenta, que cuando venga el viento, que cuando venga el turbión, te sostengan, sino que tus raíces deben permitir que pase, que fluya el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. En tu vida, para bendición de otros. Amén. 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 Para bendición de otros. Porque mire que los árboles son esos seres vivos que a pesar de que no caminan, no se mueven de un lado a otro, están allí plantados, tienen la característica de dar vida. Y en medio de la cadena alimenticia, los árboles son los encargados de producir, ¿cierto? Amén. Espiritualmente Dios te está diciendo: yo te llamé para producción. Amén. Yo te llamé para producir. Amén. Y esa característica tiene que ser revelada en nosotros y tiene que ser puesta en práctica. Amén. Amén. Sigamos. Las ramas de los árboles junto a arroyos, así como sus raíces y su tronco es fuerte, amén, sus ramas también son fuertes, son unas ramas grandes que pueden contener muchas hojas, mucho fruto, muchas flores. Amén. Amén. Y entonces llevémoslo al plano espiritual, al plano físico también. Tus ramas deben extenderse siempre para sostener a otros. Amén. 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 Tus ramas siempre deben estar dispuestas para sostener hojas, para sostener a esas personas que van a llegar a tu vida necesitando una palabra, necesitando una voz de aliento, necesitando una ayuda, necesitando un respaldo. Amén. Tú es el Espíritu Santo de Dios que fluye a través de las raíces tuyas, que sube por el tronco y llega hasta las ramas. Debe permitirle tener esa fuerza, esa fortaleza espiritualmente. Amén. En nosotros debe permitirnos tener esa fortaleza que nos permita sostener muchas hojas, muchos frutos y muchas flores. Amén. Vamos a tener de esas tres clases. Y entonces algunos de esos hijos, hojas, dice la palabra, versículo 3, llegando el momento, da mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Esa es la otra característica de los árboles junto a arroyo. Siempre están verdes sus hojas, porque el fluir de la vida del arroyo también corre por sus venas. Amén. Porque el fluir de Cristo, porque el fluir del Espíritu Santo
tiene que correr por tus venas cada día y a cada instante. Y eso va a permitir que tus hojas siempre estén verdes. Amén. Y que a su tiempo des mucho fruto. No pocos, mucho fruto. Ahora, ese tipo de fruto que dan esos árboles son frutos jugosos, gigantes, dulces. Amén. Nuestro fruto, los frutos del Espíritu tienen que ser así. ¿Cuáles que son? Recordémoslo. Frutos del Espíritu que nos habla Efesios: bondad, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza y tolerancia. Amén. Entonces, como árboles sembrados junto a los arroyos, en su tiempo Dios permitirá que tengamos mucho fruto y nuestras hojas nunca van a caer. Amén. Sin embargo, la condición en la que llegamos al Señor no es siempre la misma. Amén. 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 Busquemos Isaías, por favor, 41, 17 al 20. Isaías 41, 17 al 20. ...41, 17 al 20. Y dijo Dios: cuando los pobres tengan sed y con la lengua reseca busquen agua y no la encuentren, yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo soy el Dios de Israel. Y entre los cerros desiertos y entre los áridos valles haré que broten ríos, arroyos y manantiales. Y en los lugares más secos plantaré toda clase de árboles. Así todo el mundo verá que con mi poder yo he creado todo esto. Y entonces comprenderán que yo soy el Dios Santo de Israel. Amén. Y entonces miramos que nuestra condición inicial no es la de un árbol frondoso junto al arroyo, ¿cierto? No. Llegamos en la condición de pobres, con sed, con lengua reseca, buscando agua y no la encontramos. Pero Dios está allí. Dios viene a rescatarnos, no nos abandona, dice su palabra. Amén. Y entre los cerros desiertos, así también nos llaman, ¿no? La condición nuestra es de cerros desiertos y áridos valles. La condición de cerros desiertos no hay nada. Polvo, ¿qué más hay? Arena y no hay más, ¿cierto? De pronto animales del desierto, serpientes, escorpiones y resequedad, mucho sol. Pero hay una condición, y es que si nos acercamos al Señor, nuestra condición inicial puede ser transformada. Amén. Nuestra condición inicial es transformada. Amén. Y la transformación que Dios hace es tal que el mundo tiene que comprender que Dios tiene poder. Amén. Que Dios es el Santo de Israel. Amén. Y que Dios es el creador de todo. Amén. Amén. Miren que dice esta palabra: los cerros desiertos, la condición nuestra, y los áridos valles los va a convertir, dice él, los haré que broten. Ahora bien, haré que broten tres tipos de aguas. No sé cuál tipo de agua serás tú. Haré que broten ríos, haré que broten arroyos y haré que broten manantiales. Tres tipos de agua brotan de parte de esa nueva creación que hace Dios. Amén. Los manantiales tienen la condición de que son los nacimientos de agua, ¿cierto? Amén. Son esa agua fresca y fría que está en las altas
montañas. ¿Cuántos somos manantiales en el Señor? Pero también dice su palabra, y haré de ustedes o de ti arroyos. Los arroyos son entonces de los afluentes, manantiales de agua, se van formando arroyos. Son esas corrientes ya más fuertes, mucho más fuertes, que bajan con ímpetu, con fuerza, agua fría, agua fresca, y que dan vida a todo alrededor. Amén. Todo el lugar por donde pasa. Espiritualmente Dios nos está llevando al punto ese de transformarnos en arroyos caudalosos, que lleven vida, que lleven fuerza, que lleven esperanza. Amén. A un mundo necesitado. Y por último, que broten ríos. Los arroyos desembocan en ríos, muchos más grandes, mucho más caudalosos y que llevan aún más vida. En esa condición de ríos, arroyos y manantiales, Dios dice además que plantará toda clase de árboles, como árboles plantados junto a arroyo. Y entonces no sé si de pronto tú serás un cedro, y entonces no sé si en el Señor tú serás un roble, un ciprés. Amén. Tipos de árboles con características diferentes, pero con una condición, y es que dan vida, y es que dan un aliento al resto de la humanidad o al resto de la naturaleza. La condición de los árboles es que siempre dan o medicina, amén, o dan fruto, pero algo bueno nos dan. Amén. Esa es la condición a la cual tenemos que llegar, hijos de Dios, a la condición de árboles plantados junto a arroyo. Amén. Amén. Y nos dice su palabra, por favor, Apocalipsis. Apocalipsis 22. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Apocalipsis 22, versículo 1. Y luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salió del trono de Dios y del Cordero, y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna, y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Y allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán, y todos podrán ver a Dios cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Allí nunca será de noche, y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su luz, y ellos reinarán para siempre. Amén. Nos habla aquí Juan en Apocalipsis del cielo nuevo y de la tierra nueva. Y miren que en este momento y estado de cielo nuevo y tierra nueva también nos habla de un río, del río de la vida, pero también nos habla de árboles que van a estar plantados junto a los ríos. Esos somos nosotros. Amén. Esos árboles somos tú y yo, tu casa, tu familia, tus generaciones, plantadas junto al arroyo, al río de vida. Amén. La misma característica de los árboles. Nos dice
y son para la sanidad de las naciones. Y van a tener fruto una vez al mes. Uno para cada mes. Amén. Esta condición de árboles plantados tiene que cumplirse, yo lo creo, aquí en la tierra y después en los cielos, en la vida eterna. Esta condición de árboles plantados que vemos cada mes su fruto para bendición de los nuestros, para bendición de nuestras generaciones, para sanidad de enfermedades, tiene que darse aquí en este lugar, en la tierra y después en los cielos, porque aquí es preparación. Recordemos que esto que estamos viviendo es preparación, amén, para lo que viene, para la vida eterna. Y es que Dios durante todo este trasegar y esta palabra nos está recordando es que nosotros nacimos para ser productivos. Una de las características de los hijos de Dios y de la creación de Dios es que nacimos para ser productivos. Ahora, esa productividad tiene que notarse. Tiene que notarse en el fruto, tiene que notarse en las hojas y tiene que notarse en el árbol. Amén. En la condición del árbol. En tu vida, la producción del Espíritu Santo de Dios tiene que notarse. Amén. 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 Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar del desierto, a pesar del dolor, la fuente de vida tiene que seguir corriendo sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Logramos comprenderlo? Amén. Y la producción implica que no solamente va a ser aquí en la tierra, sino que allá en los cielos. No sé, como mucha gente de pronto le he escuchado decir, ay no, que sobre todo a los testigos de Jehová, que no, que el cielo nuevo y la tierra nueva es que vamos a estar así como lo pintan ellos, los animalitos y no sé qué, y Dios va a estar por allá y nosotros por acá en una... No, yo no creo eso. Su palabra dice otra cosa. Su palabra dice que en la vida eterna nosotros vamos a seguir produciendo. Amén. Su palabra me dice que en la vida eterna nosotros tenemos que seguir adorando al Padre. Amén. Su palabra me dice que en la vida eterna nosotros tenemos que seguir obedeciendo al Padre. Amén. Amén. Esto es preparación para lo que nos espera. Amén. Pero la vida eterna también va a ser de servicio. Amén. También va a ser de producción y también va a ser de adoración. Amén. ¿Entiendes entonces por qué tenemos que aprender a adorar al Padre aquí? ¿Entiendes por qué tenemos que aprender a servir al Señor aquí? ¿Y por qué tenemos que aprender a producir como árboles plantados junto a arroyos aquí? Amén. 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 Y dice su palabra, por favor. Apocalipsis 22:10. Además me dijo el ángel, no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán. Deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Haciendo la advertencia el ángel a Juan. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto. Amén. Y nosotros le anhelamos. Amén. La esposa de Cristo, la iglesia le anhela. Anhela su regreso, anhela su venida. Y como Él viene pronto, y dice su palabra, que viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arrugas, nosotros tenemos que estar preparándonos. Y la condición de preparación es esa, como árboles plantados junto a arroyo, con características
especiales, con características de abundancia, con características de bendición, con características de ayuda mutua. Amén. Y el que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. La entrega al Padre implica que ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y el vivir Cristo en mí implica que sus marcas, implica que su vida se refleja en cada cosa que yo hago, en cada cosa que yo digo, en cada cosa que yo expreso. Amén. Y entonces el mundo tiene que, los hijos de Dios tienen que regocijarse, porque cuando venga Cristo, que es pronto, amén. Amén. Cuando venga Cristo, que es pronto, entonces la respuesta del Padre vendrá para disfrutar para siempre la vida eterna. Amén. Y terminamos por favor con el Salmo 34. Salmo 34, versículo 4. Esos árboles plantados nunca están solos. Siempre necesitan de la ayuda del río. Siempre necesitan estar pegados al río. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios, de la ayuda de su Espíritu Santo, siempre pegados al río de vida. Salmo 34, versículo 4. Y le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva, y me libró del miedo que tenía. Y los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Yo que nada valgo, dice el salmista, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Amén. Hay peligros ocultos. Hay situaciones extremas y batallas de las cuales aún ni nosotros nos damos cuenta. Pero el Padre está allí, cuidándonos, para que logremos ser árboles, como árboles plantados junto a arroyos. Amén. Nos colocamos de pie, por favor, y damos gracias al Señor por su palabra.